Buenas tardes, señores estudiantes. Bienvenidos a la semana 6 de la asignatura Inteligencia Estratégica y Metodologías de la Internacionalización. Vamos a continuar con los temas planificados para esta semana. Bueno, en esta semana, dividido en dos partes, esta actividad síncrona que tiene que ver con la primera, con los contenidos académicos, un recordatorio a los temas, sobre todo de exportación, importación y comercio compensatorio, que ya se lo había trabajado inclusive en una forma aplicada en la asignatura de comercio exterior, la primera del itinerario. Sin embargo, vamos a retomar y hacer algunos afinamientos en algunos temas, sobre todo con el tema de la promoción y el financiamiento. Y la segunda parte, analizaremos pues las tres actividades que son calificadas y que juntas suman 7,5 y que es necesario trabajarlas, una para adquirir esas competencias y dos para lograr los resultados que es necesario tenerlos para aprobar la asignatura. Me voy a centrar un poco más en la parte B para eh, si tienen ustedes ya su trabajo, revisarlo y hacerles algunas recomendaciones con respecto a 8 trabajos que ya han sido ingresados en el sistema. Bueno, seguimos con el mismo material académico eh, y vamos a avanzar en el tema de las exportaciones, importaciones y el comercio eh, compensatorio. Bueno, las exportaciones, decíamos que, o recordamos que es la forma de salir al mercado extranjero, exportando, ¿no? Vendiendo a otros mercados. Y la exportación es una de las formas que se utiliza para internacionalizar las empresas, ¿no? Según las estadísticas, más del 90% de las compañías eligen esta forma de salir al mercado. Las exportaciones, pues al ampliar ese mercado, se tendrán más oportunidades y se logrará cumplir con los objetivos empresariales que sobre todo es de obtener utilidades. Algunos deciden no hacerlo, pues, pero estas son, ahora en un mundo globalizado, son oportunidades que se van perdiendo. Bueno, una vez que nosotros elijamos la forma de salir al exterior, como son las exportaciones, tenemos que seguir algunos procedimientos que son globales, ¿no? Sobre todo el primero que es son cuatro, los cuatro son importantes, que es reunir información para dimensionar ese mercado internacional. Y ahí tendremos que buscar información no solo de ese país, sino también de información económica, política, inclusive de los bloques económicos para ver si dentro de esos bloques comerciales o convenios bilaterales y multilaterales que se pueden dar entre países, pudiera constar nuestra partida o nuestro producto o partida arancelaria que habría que analizar. Esto se lo puede hacer mediante la observación, entrando a las páginas, también viajando para reunir toda esa información y evaluar las posibilidades comerciales que tenga la empresa con respecto al resto de países. También, por otro lado, internamente hay que analizar si la empresa tiene esa capacidad, esa experiencia para poder cumplir con ese mercado al que vamos a abastecer de nuestros productos. Ahí posiblemente habrá que redefinir algunos flujos de procesos, manejar el tema también eh, de la mano de obra, de recurso humano, perdón, los proveedores, el tema
de eficiencia, etcétera, que a ver si tenemos esa capacidad. Por eso también muchas de las empresas no salen con todas sus líneas de productos, sino que salen con una línea de producto que sea más competitiva hacia ese mercado exterior. Una vez que nosotros tengamos ya todos estos procesos definidos, incluido la línea de productos y o productos que se van a salir al exterior, pues hay que realizar un marketing mix internacional para que sea más eficiente esa forma de salir hacia estos mercados, ¿no? Porque recuerden, este marketing mix va a depender de un segmento de mercado geográfico que sería el país y ciudad donde vamos a exportar y luego pues ajustar el producto, el precio, la plaza o canales de distribución, así como las promociones, la publicidad para ese segmento de mercado. Entonces ahí ya se utiliza una serie de instrumentos que nosotros hemos venido pues a lo largo de la asignatura de comercio exterior y en esta irlos afinando, ¿no? Y colocando. Y finalmente, pues ya implementar esa estrategia exportadora. Bueno, en cuanto a los procesos de importación y exportación, ustedes pueden ya encontrarlos en la página en web del Ministerio de Producción o otras páginas que ofrecen estos procesos para seguir exactamente lo que en cuanto a documentación se refiera. Pues aquí había tomado esta información y hay 6 procedimientos bastante ya abarcadores para poderlo hacer. Pero no olviden que, que antes de ello pues se requiere ver que si la empresa tiene todo ese potencial productivo para salir hacia afuera. Entonces, aquí está sobre todo el primer paso, investigación de mercados y planificación, que también se recomienda pues identificar esos mercados internacionales, ¿no? Contar con un RUC que ya es fundamental para obtener la firma electrónica y registrarse como exportador en Ecuapaz y obtener estos certificados de origen. Segundo, registrar y formalizar la exportación, estar legalmente constituido en Ecuador, contar con un RUC activo y firma electrónica, registrarse como exportador en Ecuapaz, obtener certificación de origen. Y luego pues ya hay que preparar la mercancía. Se supone que antes pues ya hemos tenido ese contacto con el exportador donde se haya definido inclusive el tipo de e-container que se va a utilizar en esta comercialización. Em, y pues ya debe haber analizado también los precios. Que para este tipo de negociación, las formas de pago, etcétera, ¿no? Y también recuerden el tema del embalaje, el etiquetado que se requiere para transportar ese producto al exterior. Y completar la tramitación aduanera, sobre todo este registro de la DAE, presentación de factura comercial, certificaciones, inspecciones, em, y también el tema del transporte internacional, que bueno, eso y los seguros que también dependerá de la forma de Incoterms que se utilice. Y finalmente, pues el cobro de la exportación. Ahí no voy a hacer más de acotación porque ya inclusive hicieron ustedes este proceso. Lo que sí quería es recalcar el tema de la promoción de exportaciones, que son mecanismos que el gobierno o el país a través de
sus ministerios o instituciones públicas ponen al servicio de los empresarios con el propósito sobre todo de motivar para poder salir con ese producto en el mercado. Como ustedes saben, pues las negociaciones son entre empresas. Sin embargo, pues todo lo que se genere tanto en exportaciones y las importaciones se a repercutir en lo que es la balanza de pagos. Si lo que se quiere es tener una balanza de pagos. Y dentro de la balanza de pagos positiva. Y dentro de la balanza de pagos, pues un gran rubro es la balanza comercial, donde pues las exportaciones menos las importaciones nos darán una balanza positiva o negativa, lo cual genera ingresos si es positiva para el gobierno y tomar decisiones ya dentro de algunos otros campos, como es el educativo, el tema industrial, en logística, en la parte social, educación, etcétera. Entonces, de alguna manera, el gobierno trata de motivar a los empresarios para que puedan realizar estas exportaciones, ¿no? Si nosotros exportamos, pues van a ingresar divisas al país, que eso es importante. Mientras si importamos, pues salen estas divisas. Entonces, estos incentivos pueden ser a nivel nacional, provinciales, inclusive municipales. Em, Estos incentivos pues, son tributarios, comerciales también, laborales, productivos y aduaneros que se pueden presentar para motivar a los empresarios a realizar exportaciones. Los incentivos se puede realizar mediante exención de tributos, por ejemplo, el pago de aranceles, devolución de tributos también, facilidades para la producción y promoción de ventas al exterior, que también es una forma de motivación. Aquí les he colocado algunos incentivos que a las exportaciones que se pueden dar por parte de algunas instituciones responsables, ¿no? Por ejemplo, el servicio de rentas internas, pues el incentivo a la devolución condicionada del IVA, el reintegro del libro pagado en bienes y servicios utilizados para producir exportaciones. ¿Y cuál es esa base legal? Es el artículo 72 de la COPSI. Y así tenemos otros incentivos como la SENAE, eh, donde se incentiva el valor agregado nacional en bienes exportadores, es la devolución simplificada de tributos, el reintegro de hasta el 5% de los aranceles pagados en insumos importados. Asimismo, tenemos zonas especiales de desarrollo económico que tratan de fomentar las exportaciones en estas provincias o ciudades que no han exportado, ¿no? En cierto momento, por ejemplo, Loja sí tuvo algunas exoneraciones de impuestos por un tiempo a las empresas que lograban exportar. Algunas ya, dependen del gobierno de turno y también de su crecimiento, tienen que irse analizando. Simplemente este análisis de las promociones no es para memorizarlas, sino que sepan que nosotros como gerentes, como líderes de estas empresas, tenemos que estar al tanto de cómo se desenvuelve la política económica, la política comercial dentro del gobierno para ver qué motivaciones o incentivos habrán dentro de las exportaciones. Del otro lado de la balanza comercial están las importaciones y es el efecto o la acción contraria a la venta, que es en cambio la importación, que sería la compra, la acción de ingresar las mercancías al mercado, ¿no? Y ahí
Estas se basan sobre todo en el régimen de importación que están determinadas en la COPSI y ustedes tienen ese link para poder bajar esta información y poder ver en este capítulo 4 que es el régimen aduanero, sección uno régimen de importación, desde el artículo 147 y 153 algunas formas de importar, porque hay importaciones para el consumo, hay admisión temporal para la exportación en el mismo estado, para perfeccionamiento, reposición de mercancías con franquicia arancelaria, es decir, hay algunas formas de que se expresa este proceso de importación. La más utilizada por la importación para el consumo que está en el artículo 147 de la COPSI. Asimismo, hay un proceso general a seguir para hacer, y cada uno de estos procesos pues incluye una serie de información que deberíamos considerar, como la planeación e investigación de mercado también, para ver cuál de los países y ciudades y dentro de esas ciudades, qué empresas nos están generando esa oferta de productos que nosotros necesitamos. También pues analizar si hay exoneraciones, qué bloques económicos, si estas partidas arancelarias tienen un trato especial, etcétera, ¿no? Luego, pues hay que registrar y formalizarnos también, igual como hacíamos como exportador, así como importador, y pues tener todo este tema de documentación en cuanto a las firmas electrónicas, a los registros y algunos permisos que se requieren para importar, sobre todo productos alimenticios, ¿no? Sobre todo permisos de ingresos de la ARCSA, de agrocalidad, de industria de normalización en los productos industriales, iguales a la salida, ¿no? Por eso los productos que salen hacia el exterior tienen que cumplir con todas estas normativas. Y asimismo nos va a tocar desde el otro lado ver esta forma de embarque y transporte internacional y realizar toda esta tramitación aduanera que se requiere para tener la mercadería por un tiempo ahí, sacarla, pagarla, nacionalizarla y pues trasladarla a la ciudad de donde se hizo este proceso. Bueno, estos tributos de importación, recordarle, bueno, estos al ingresar la mercadería, nosotros tenemos que pagar unos aranceles, impuestos y tasas por servicios aduaneros. Entre ellos, pues está el ad valorem, el arancel cobrado, las mercancías que está ya determinado. Y cuando se tienen estas alianzas estratégicas o los bloques económicos, posiblemente entre países habrá una consideración eh, eh, menor en cuanto a aranceles para que pueda poderlo ingresar. Em, También, y cuando nosotros ingresamos la mercadería, si ustedes recuerdan, hay que pagar este impuesto que es el Fondo de Desarrollo para la Infancia, que se aplica al 0,5% sobre la base imponible de la, eh, de la, de la importación. El IVA, el impuesto al valor agregado que corresponde en este caso el 15%, perdón, ahí hay un error. Y si es una mercadería de especial, como son las bebidas alcohólicas, los cigarrillos, vehículos de lujo, etcétera, hay que pagar este impuesto a los consumos especiales. Todo esto, pues, por eso se encarece el tema de la importación. Y también eso, pues, permite proteger la industria local de estos productos que ingresen al país.
Bueno, tanto las importaciones como las exportaciones se requiere un financiamiento. En el caso de las exportaciones, al tener ya un mercado mucho más amplio, al tener que producir mayores cantidades de productos para un mercado pues mucho más grande, seguramente se requiere inversiones de nuevos equipos, nuevas maquinarias, y si hay que hacer ajustes al producto, igual hay que hacer estas inversiones. Seguramente necesitamos más materia prima. Y recurso humano igual, una estructura organizacional que seguramente se trastoque. eh, Tenemos que hacer pues un préstamo o hacer un presupuesto para obtener un financiamiento para poder ya cubrir con esa exportación. Y en el caso de los importadores, que es ya para pagar el tema de los productos que se requieren importar. Ahí hay algunos mecanismos que se pueden utilizar. Ya dependerá de la empresa el utilizarlo, y está la carta de crédito, que es una de las más em, comunes en este tipo de transacciones, donde se hace solicitud pues a un banco para que se pueda generar esta carta de crédito y pagar, en este caso, a quien nos está ofreciendo este servicio. Hay giros, aunque este ya poco se está utilizando últimamente, más se utiliza el tema de transferencias bancarias, que es lo más común internamente y externamente, igual que la carta de crédito. Hay otras cobranzas documentarias por FITIN también, créditos de importación y exportación, que puede otorgarse también, se puede otorgar directamente al importador. Y también no hay que olvidar que también hay algunos programas de financiamiento gubernamental que pueden facilitar, pues, dependiendo de la rama de actividad, este, estos financiamientos. Entonces, estos créditos lo pueden otorgar la banca pública y privada. Ellos, pues ustedes ya conocen la banca privada, que para conceder un financiamiento pues se requiere una cantidad de información que les permita evaluar cualitativamente a las personas que están realizando este crédito. También se evalúa cuantitativamente, es decir, conociendo cuáles son esos estados financieros de la empresa que está solicitando esa información, o si es una persona natural, los estados bancarios que demuestren pues que no hay riesgo en esta actividad. Y finalmente, pues aparte de ello, se exige algunas garantías. Ahora dependerá de cada una de las empresas ese contacto que tenga con con la banca privada para hacerlo. En cuanto a banca pública, sí es necesario eh, tener en cuenta qué políticas y qué montos y para qué se está dando financiamiento. Sobre todo dan para las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Ban Ecuador también tiene algunos proyectos para poder financiar a microempresas, sobre todo que están relacionadas con el agro. Em, Hay algunos eh, financiamientos, por ejemplo, al sector productivo del café, al sector apícola, etcétera. Banco del Pacífico, igual, se tienen montos mínimos, y sería bueno entrar a cada una de estas páginas en el momento que se requiere hacer. Finalmente, dentro de los tres contenidos, aparte de las exportaciones, las importaciones, estaba el tema del comercio compensatorio. Esto lo vamos a ampliar un poquito más en la semana 7,
pero recuerden que el comercio compensatorio es cuando no se utiliza medios de pago, ¿no? O, o- o cuando estos son costosos e inexistentes, y ahí se pueden dar algunos mecanismos que vamos a ver la próxima semana, que son el trueque, la contracompra, la compensación, el desvío comercial y la recompra, ¿no? Algunos de estos pues no se requiere, entre países se puede vender y pagar con otro producto y se compensan esos valores sin salir el dinero correspondiente. Y así se puede hacer contracompra, que es otro mecanismo donde yo puedo comprar una maquinaria y dar a cambio el producto que obtengo en pago, ¿no? Pero eso requiere pues una serie de, de convenios y también encontrar ese país con esa necesidad y igual la empresa, ¿no? Entonces, esto lo vamos a entender un poco más ya en la próxima semana. Sin embargo, recuerden que este es un medio alternativo de realizar una venta internacional cuando los medios de pago son difíciles, costosos o inexistentes. Bueno, esto sería el contenido. No sé si tienen ustedes alguna inquietud al respecto. O si no, pasaríamos a lo que quisiera darle mayor realce en esta semana, porque se acercan las fechas que son las actividades calificadas que se tienen que realizar. Bueno, en la semana 5 ya se hizo el tema de la videocolaboración y estamos en las semanas 5 y 6 tratando ya de motivar para que ustedes puedan hacer la actividad suplementaria y también la actividad práctica. Y finalmente, pues también realizar el cuestionario. Sí, dígame, Andrés, ¿se puede también encender ¿Cómo su... está, profe? Buenas noches. ¿Cómo Eh, está? de- Referente a la materia, ningún problema en la clase de hoy. Mi duda era para saber si quizá existía la posibilidad de poder tener unos días más para entregar la tarea, tal vez, profe, no sé si hasta la otra semana, de ser posible. Y si no, pues ya se la desarrollaría hasta el día domingo, como está planificado. Sí, realmente las fechas ya están planificadas con bastante anticipación. Y igual se les presenta a ustedes al inicio del ciclo académico el plan con todas las actividades. Em, no habría como retrasarla, la verdad. Intentemos hacer, sería hasta el 17 de mayo, ya nos quedan pocos días, 3 días de presentarlo, ¿no? Así que no hay como hacer esos cambios. Lo siento. Bueno, recordarle la actividad suplementaria también que finaliza este 17 de mayo y que tiene una valoración de 3.5. En las dos videocolaboraciones participaron como 55 estudiantes, así que quedan 110 estudiantes que pudieran recuperar estas competencias y también la calificación de 3.5 participando en el foro. Entonces, en el foro lo que se recomienda es primero pues hacer la lectura de los temas recomendados dentro del plan, luego manejarse un documento en el que conteste estas em, 4 temas que están ustedes viéndolos aquí en el círculo que tiene que ver con arquitectura organizacional, con las estrategia, estructura organizacional y desempeño, la estrategia de adaptación local, la estrategia y estructura organizacional, contestando cada una de estas preguntas que considera cada uno de estos temas. Una vez que ustedes ya tengan un documento, pues no se olviden también de colocar las fuentes.
todos los trabajos tienen que tener la bibliografía, ¿no? Y si en el aspecto de la arquitectura organizacional le sirvió, qué sé yo, la guía, el texto, el libro, hay que colocarlo y referirlo. Todo lo que está en la bibliografía hay que referirlo o citarlo dentro del texto. Esa es una parte. Primero, subir el trabajo y participar en el foro, al menos con dos compañeros. Ese es el foro, porque como yo ya tengo toda la argumentación en cuanto a arquitectura organizacional, en cuanto a estrategia estructural y adaptación local, y en cuanto a la estructura organizacional, puedo debatir. Ese debate tiene pues que hacerlo con al menos dos compañeros. Son dos partes. Uno, contestar estas preguntas, subir el trabajo y dos, participar en el foro. Esto sería para los estudiantes que no participaron de la videocolaboración y que pueden recuperar esta calificación con la elaboración del foro. ¿Preguntas tal vez hasta aquí? ¿No? Entonces vamos a pasar a la segunda. Bueno, recuerden que todas las actividades tienen una rúbrica de evaluación que ustedes deberían al menos leerla para poder considerar en la elaboración de sus trabajos. Una es el dominio del tema, es decir, cómo relaciona todo ese contenido con la actividad o el trabajo que está elaborando, y también el tema cognitivo, si se está entendiendo y exponiendo de una forma clara y coherente la participación. En este caso, citar fuentes también en el documento. Otro elemento es la originalidad, es participar pues de una forma activa, relevante, clara y profunda, ¿no? No únicamente colocar estoy de acuerdo o no de acuerdo, sino por qué y lograr pues esa comunicación. Y finalmente, recuerden que todo trabajo pues se analiza la redacción, la ortografía y la bibliografía utilizada eh, eh, dentro del trabajo. Esto es calificado. Algunas personas no le no colocan la bibliografía y la bibliografía es básica porque nosotros como docentes nos damos cuenta el nivel, la profundidad que pudo haberse logrado con el uso de cierto material académico. En cuanto a la segunda actividad, quería referirles, aparte de la actividad suplementaria que vence el 17 de mayo, es la actividad uno que tiene una valoración de 3 puntos también y que vence este 17 de mayo. Este es un trabajo un poco largo que ya deberíamos haber empezado desde la semana 2, a pesar de que en la semana uno se explicó también todo este tema que tiene relación con todo lo que hemos venido revisando semana a semana, ¿no? Y en esta ocasión, pues, es analizar, trabajar con una empresa. eh, en este caso, les había enviado una matriz de datos en Excel que ustedes ya la trabajaron y que posiblemente les servirá de gran ayuda, sobre todo en el punto B5. Y luego, pues con esta información vamos al final a determinar cuál de en cuál de estos países se podría posicionar el producto de la empresa por ustedes seleccionados. Ya también en el ciclo anterior puede ser entre China y Brasil, ¿no? Entonces, este análisis geopolítico tienen que elaborar estos elementos principalmente que se está describiendo en cada uno de ellos. Por ejemplo, em, las relaciones diplomáticas que se están dando actualmente entre China y Ecuador y entre China y Brasil, y para poder identificar pues estos tipos de acuerdos
ya seleccionar cuál es mejor. Bueno, no solo con esta variable, sino tendrá algunas otras que estamos viendo aquí, los factores logísticos que también es importante. Ahora bien, en China habría que ver, no sé cómo se denomina en China o en Brasil, es lo que en nuestro caso sería eh, el Ecuador, y luego vienen las provincias y dentro de las provincias están las ciudades y cantones, pero en qué ciudad o en qué cantón está ubicada esa empresa que va a exportar a la otra. Entonces es un poco, pues hacer ese análisis un poco más minucioso en cuanto a este análisis. Y también el tema de política, el tema político, identificar qué gobierno tenemos, qué gobiernos tienen ellos y qué grado de apertura se pudiera dar con esto. Uno se puede apoyar en la IA, no solo en la IA, en otro tipo de información, estadísticas, pero tienen que colocar las fuentes y las citas bibliográficas, ¿no? No tomarlo tal cual porque ahí sale un grado de similitud bastante alto. Yo quisiera luego indicarles eh, ya una breve estadística que tengo con los trabajos que han subido algunos compañeros. Entonces, hay que hacer este tipo de actividad en un análisis geopolítico, un análisis económico. Les había indicado también algunas fuentes como el Banco Mundial, donde ustedes pueden encontrar toda esta información que es con respecto a la parte económica de estos países en una forma general, el per cápita, la inflación, la estabilidad económica, que son indicadores, tasa de empleo y estabilidad laboral, y lo más relevante que sería la balanza comercial, que serían las exportaciones e importaciones que se realizan entre estos países y luego especificar el producto seleccionado. Si es en el caso de café, si es el caso qué sé yo, de un sombrero de paja toquilla, si es una vestimenta, entonces tendríamos que identificar la partida arancelaria para ver cómo se desenvuelve estas exportaciones e importaciones. Y lo importante además es de que sea de una sola base de datos en un solo tiempo, ¿no? No puedo hacer un análisis del año 2000, qué sé yo, 20 y otro del 2025, sino hacer del mismo tiempo para poder analizar. Solo de esa forma se puede trabajar. Por eso pueden utilizar ustedes el Banco Mundial o el TradeMap, que ustedes ya lo utilizaron el ciclo anterior. No sé si lo recuerdan o si no les subiría o les enviaría a través de un mensaje este momento donde ustedes ya identificando, para hacer se requiere uno, el país, la ciudad y también el producto. Y ese producto hay que identificar cuál es la partida arancelaria y con ello sí yo puedo tener ya una información más precisa de cuáles son las exportaciones e importaciones. Después tenemos el marco legal, la ética y la responsabilidad social. Y finalmente la arquitectura organizacional en cuanto a estructura organizacional, procesos productivos, personas, cultura. Cuando yo tenga ya toda esta información, puedo hacer inclusive tablas de doble entrada para poder hacer estos diagnósticos y al final decidir a qué país exportar. Quizás yo pudiera hacer una tablita de doble entrada con cada una de estas variables o de estos segmentos de la B1 a la B5 y ver cuáles están cumpliendo y decidir si cuál va a ser mi mercado para el producto. Esto nos va a servir en el segundo bimestre porque vamos a hacer ya una investigación y también vamos a hacer una mezcla de marketing internacional para ese producto que va a entrar a ese mercado, que puede ser China o Brasil. Y finalmente presentar toda esta información en un informe
en el que contenga estos ítems. Bueno, el índice que se lo hace al final, el resumen ejecutivo también, que se lo hace al final ya cuando tenga toda la información y luego puedo hacer un análisis de los 6 ítems de la B1 a la B6 y unas conclusiones que para orientar y les había puesto al menos una por cada tema que serían los 6 criterios. Igual tenemos aquí algunos criterios para tomar estas decisiones de mejoramiento. Y finalmente indicar, perdonen, quería antes indicarles que he procedido a revisar ya unos trabajos de los compañeros. Tenemos 8 trabajos subidos en el sistema. Uno únicamente cumple con un 20% máximo de similitud. Recuerden que los trabajos son, perdón, permitidos hasta el 20% de similitud, y esta similitud puede ser en textos o puede ser también con la IA. Pero los trabajos, otros trabajos de los 8, eh, tengo uno que no ha pasado el informe por el sistema Urcon o por el original, que me parece que es en esta. Entonces no se puede calificar. Y el resto que tiene similitudes altas sobre el 50%, 60, 86, 63%, que realmente no los he calificado porque estaría calificando a la IA, no al trabajo que están realizando ustedes. Entonces, eso quisiera recalcar, que las actividades no tienen que exceder al 20% de similitud con otros trabajos. Para ello, ¿qué es lo que tienen que hacer si utilizan la IA? Es citar las fuentes. Justamente estos trabajos no tienen fuentes, aunque sí tienen bibliografía, pero se supone que dentro del texto, al elaborar la información, tengo que citar según el Banco Mundial 2026, y abajo también coloco Banco Mundial 2026. Entonces estoy citando tanto en la bibliografía, perdón, estoy colocando la bibliografía y esta constaría dentro dentro del texto. El problema es que no tienen citas bibliográficas y a veces no corresponde inclusive la bibliografía con el tema de las citas. He procedido a calificar cero todos estos trabajos que superan el 20% de similitud, pero tienen la oportunidad de mejorar hasta justamente hasta el 17 de mayo, de eliminar ese trabajo, colocarlo al siguiente para que no tenga esta alta similitud. Igual les estoy colocando los informes del trabajo. Ahí pueden ustedes detectar qué sucede. Por ejemplo, hay un trabajo que tiene el 86% de similitud y el 86% dice es un trabajo de la IA. Entonces, eso no tiene una calificación de cero, así que por favor les pediría que hagan con responsabilidad esta actividad. Si bien es cierto, se pueden apoyar en la IA, pueden utilizar la IA como un referente. Esto les puede llevar a otra información o ampliar para que ustedes puedan mejorarlo, pero utilicen las fuentes oficiales, sobre todo lo que son datos y información. No puedo tomar un análisis que ya lo ha hecho otro grupo y que no tiene relación con esta actividad. Entonces, eso quería indicarles y decirles a los compañeros a sus compañeros que tienen este tipo de actividad con cero, que tienen todavía la oportunidad de ingresar hasta el 17. Y, y finalmente, pues no olviden que también en la semana 7, que sería, bueno, la próxima semana, también les recordaría eh, que ya tenemos esta actividad que es una evaluación parcial de un punto que está relacionado con los temas que hemos venido trabajando y que también ustedes están desarrollando en su actividad. Les dejo también ahí algunos links, pues son recordatorios de lo que vimos el ciclo anterior, sobre todo en la terminación de costos, partidas arancelarias, cálculos y procesos de importación y exportación. Bueno, esto es lo que he preparado
para ustedes y quisiera escucharlos y si tienen inquietudes y si tienen el trabajo, pues igual lo podemos ir revisando este momento. ¿Cómo está, profe? Buenas noches. Yo tengo una consulta sobre el informe. Claro. Disculpe que no puedo Sí, por encender. favor, sí puede encender su cámara. ¿Por Sí, qué profe. no? Mil ¿Por qué disculpas, lo que no? pasa es que estoy en el trabajo y no me permiten encender. Mil Claro. disculpas. Sí, es importante para todos conocernos uno y saber con quién estamos hablando. Sí, por ejemplo, no la localizo. ¿Con quién estoy Sí, hablando? con Joana, profe. Mil disculpas, no puedo encender por mi trabajo nada más, pero soy Joana, profe. Sí, Mi nombre es dígame, Joana. Joana. ¿Cómo está? Gracias, profe, por atenderme. Profe, yo, bueno, más o menos estaba realizando desde casa el proyecto, pero bueno, ahora no lo tengo en la mano, el informe, perdón, pero más o menos yo lo estaba haciendo como le había preguntado el día lunes que tuvimos. No sé si estará bien, pero yo lo hice, por ejemplo, el B1, análisis geopolítico, en un cuadrito con país que es Ecuador, Brasil y China, tratados comerciales, como una tablita y y acuerdos bilaterales. Entonces, mi pregunta es, como yo voy a hacer por tablitas cada B1, o bueno, por lo menos los que haya la posibilidad y no sean muy extensos de explicar, puedo poner lo más relevante en cada uno, es decir, por ejemplo, tratados comerciales de Ecuador, entonces lo pongo, tiene tratados, se encuentra tal. Y igual los bilaterales, igual de China, igual de Brasil, igual de, o sea, de los tres países. Y al final me había comentado que podemos poner una conclusión. O sea, ¿se pone una conclusión de cada ítem o al final de cada del B1, por ejemplo? Sí, Joana, está bien utilizar cuadros, ¿no? Sí, Mm. eso le facilita el análisis, pero es importante también después de esa tabla hacer un análisis de todo lo que está observándose en esas diferenciaciones entre los dos países, entre los indicadores que esté analizando. Es diferente a una conclusión. La conclusión es al final, ¿no? Cuando Ya, yo ya profe. tenga toda esa información, yo puedo concluir quizás las elecciones de China por estos indicadores, por estos o estos Mm. indicadores en el campo político, en cambio en la parte ambiental, digamos que sea Brasil y pudiera tomar otra determinación. Pero sí le recomiendo, si usted está utilizando tablas, eso no exime que se coloque la fuente, ¿no? Ya. Ah, no, claro. Entonces, sí, Claro. sí, en la fuente, no sé si puede colocarlo al lado fuente. Si eso le facilita a usted el análisis, es correcto. O Es puedo ponerla importante así. que ustedes lo hagan, no importa que nos equivoquemos, pero eso va a respaldar todo este tipo Mm. de conocimientos que necesitamos Mm. tener. Sí, Ah, me ya. parece bien, pero no lo deje así como la tabla y nada más, ¿no? Ah, ya. Ya siempre concluya, no concluya, sino analice y la conclusión es otra cosa. Los mapas igual no de colocar un simple mapa, ¿no? En el caso, no sé dónde, de usted, de dónde me llama, pero por ejemplo, yo estoy en Loja, ¿no? Es más difícil para una empresa lojana acercar un producto a China que posiblemente Quito y Guayaquil, que están más cerca a los puertos, a los aeropuertos, inclusive en la parte terrestre. Y nosotros tenemos aquí que hacer algunas, ¿qué le digo? Algunas combinaciones de transporte hasta llegar a un puerto, que puede ser Puerto Bolívar, Puerto de Guayaquil o Puerto de Manta, que facilite ese tema. Entonces, por eso es necesario también hacer un mapa identificando la ciudad y dentro de esa ciudad ustedes saben que hay una serie de competencias, al menos hacer un tipo de enlace y un análisis geopolítico que puede hacer hasta de las distancias, que eso es fundamental en el tema de costos. He visto yo unos trabajos también que es como una imagen, sí, se puede utilizar esa imagen, pero pueden analizar, ¿no? China, por ejemplo, Loja, si vamos Loja, Puerto de Guayaquil.
y luego China, pero en China, ¿y qué ciudad? Y tiene un puerto y que es tal vez más costoso llegar allá que llegar acá a Brasil, ¿no? Entonces, hacer un poco de análisis, comprendiendo todos estos temas que hemos visto. Una de la rúbrica indica esa comprensión y sobre todo esa integración de ese conocimiento, que no sea suelto. Profe, entonces, luego de cada tablita, bueno, de los que creo yo que son un poco más, el tema un poco más pequeño y concreto, de los otros que pueden ser un poco más extensos. Entonces, luego de realizar el cuadrito, puedo debajo de, por ejemplo, relaciones diplomáticas, de los tratados y de los acuerdos bilaterales, poner análisis personal o análisis de lo que yo voy a resumir en eso. Entonces, puedo hacerlo. Ese análisis, si yo lo hago según lo que yo estoy investigando, no hay problema si no lo cito, ¿verdad? A ese análisis nada más, Claro, claro que debajo sí. del cuadrito. Lo demás, obvio, Sí, sí lo voy a poner según el juntito. Banco Mundial, según Claro, es fundamental colocarlo porque si es su análisis y su forma de escribir y todo eso no va a tener problema de la IA. Pero cuando se ya, toma un análisis de de la IA y colocarlo exactamente, inclusive uno se puede dar cuenta porque no hay una relación entre la misma fuente. Por eso yo les decía, cuando hagan un análisis el estadístico del tema económico, eh, utilicen la misma fuente. Puede ser el Banco Mundial o Trademap en el mismo tiempo. 2025, porque seguramente el 2026 todavía estamos en mayo, el quinto mes, todavía no hay información porque estas instituciones pues toman información, qué sé yo, del Banco Central, de aquí, y todavía eso no se genera. Entonces tomen del mismo tiempo. Y yo les recomendaría que sea del 2025 a 2024. En el caso de la parte política, es importante definir ahora en qué gobierno nosotros estamos. Nuestro gobierno, nuestro presidente, el señor Daniel Noboa, él tiene pues una tendencia de derecha a ver cómo esa política comercial se está viendo afectada versus China, que tiene pues un gobierno más de centro izquierda y si se puede dar. Sin embargo, nosotros sí estamos teniendo una serie de relaciones comerciales bastante fuertes y convenios que se están dando con China. También entren a a la página para ver los acuerdos comerciales vigentes que tenemos con el Ecuador. Y China tiene algunos. Y es posible que su producto esté ahí. Entonces, hay que hacer ese tipo de análisis. No importa si no me equivoco en el análisis, pero tratemos de hacerlo con información pues real y pues profe, entonces, tratando el de análisis definir. lo, perdón, profe. El análisis lo hago entonces de acuerdo con los tres países, es decir, perdón, con los dos países. Es decir, viendo la relevancia si es mejor trabajar o exportar a Brasil o exportar nuestro producto, ¿verdad? A China. Pues el análisis de acuerdo a eso lo podemos hacer. Claro, Pero, porque, ya, siga, perdón. perdón, profe, pero el cuadrito, a mi criterio, como lo estaba haciendo, estoy hablando netamente de Brasil y de China. Y abajo lo quería poner como el análisis global de eso y ahí analizar cuál de los países sería mejor, tanto del tratado, el gobierno, etcétera. Entonces, ahí más Claro. o menos podría ir la idea que usted nos dice más o menos Sí, por sí, sí, ya. exacto. Y en el caso del Ecuador, y también pues tiene influencias total, dependiendo del gobierno, ¿no? A la afinidad del tipo también de política para tomar en cuenta China y yo creería que de los tres debería, bueno, en este caso en algunos indicadores económicos va a ser más de importación y exportación,
de Ecuador, China, Ecuador, Ecuador, Brasil. En el caso del gobierno también prácticamente serían los tres, ¿no? Profe, y en el B3, análisis del marco legal y regulatorio, ahí nos dice que debemos ver las normativas legales de exportaciones de los tres países. O sea, ahí hablaríamos de aranceles de impuestos de Ecuador, regulaciones fitosanitarias de igual de Ecuador, Perfecto. Brasil y todo, de los tres Para, países. perfecto, para su producto. Y ahí ustedes pueden pasar, inclusive iniciar preguntando a la IA. O sea, a priori yo puedo iniciar con la IA, pero yo no le puedo decir, hazme este trabajo y darme toda la información y así subirlo. Y es lo que sucede con un 86% más de IA. En este caso, yo a priori sí le puedo preguntar cuáles son los convenios que mantiene el Ecuador. Entonces, porque recuerden que la IA tiene información buena y mala y creíble y no creíble. La que tiene que seleccionar esa información es uno y profundizar con otros datos que pueden dar otras instituciones, ¿no? Entonces, a priori yo puedo iniciar preguntando y me da alguna información, algunos indicadores quizás que me puedan facilitar ese análisis, pero luego yo entro a otros fuentes y profundizo y hago ya mi análisis. Tengo esta información de la IA y voy a este Banco Mundial o voy a al- a ProEcuador también, donde tengo la información em, qué sé yo, de los bloques económicos o de los acuerdos que están vigentes. Ya voy tomando una determinación y lo escribo, ¿no? Puedo tener un documento y luego facilitar otro documento, pero no puedo decirle a la IA, hazme con estos elementos esto, ¿no? Y luego se presenta porque no hay fuentes. Entonces, sí, hagámoslo. Está perfecto, Joana. Profe, otra preguntita. Lo que pasa es que, bueno, mi producto en sí es de NIRSA, Ecuador. O sea, yo lo hice el otro semestre y me habían aprobado. En mi caso, mi producto tanto se exporta para China como tanto se exporta para Brasil. O sea, están realmente exportando a esos Ah, países. correctamente. Entonces se exportan. Entonces, cuando yo hice este trabajo de NIRSA, yo lo hice para exportar para Estados Unidos el semestre pasado. Y bueno, con todo lo que estaba averiguando, igual las fuentes y todo, o sea, el mejor mercado en mi caso es China. Ahora, para lo que es el informe, como yo ya tengo datos tanto de Brasil o de China, algunos acuerdos, los aranceles y todo, aquí en aranceles e impuestos, regulaciones, lo puedo poner del país del país o sea, de Ecuador del producto, o lo tengo que poner aranceles, regulaciones, normas ambientales de los países que exportan, es decir, de China y de Brasil. A ver, ahí, bueno, yo voy a contestar esta pregunta y me voy a despedir porque tengo clases con otra carrera a las 7. Usted tiene una ventaja y qué casualidad, ¿no? Yo había tomado estos dos países, sí, pero hay una coincidencia con su producto, con la empresa que está importando, exportando a estos países. Hágalo, usted tiene ahí mucha información que inclusive tiene de primera mano que le va a permitir hacerla, ya transcribirla directamente ya con esta oportunidad que ha tenido esta empresa para esos dos países. Lo otro que me pregunta de cuáles aranceles. Si nosotros importamos, pagamos aranceles, ¿no? Entonces, el país lo que tiene que hacer es los productos que ingresan a China. ¿Cuáles son esos aranceles a China y qué otros impuestos tiene? Seguro no tienen FODINFA y tal vez no se llame IVA, tal vez sea otro tipo de impuesto. En la mayoría de países sí tienen IVA, pero puede ser otro nombre y es mayor. Entonces hay que ponerse en tanto del país importador para ver qué aranceles, ¿no? Eso sería. Ya, profe, muy amable, gracias. Bueno, que tengan una linda noche y
Bueno, yo voy a seguir de 9 a 10, de 8 a 9. Eh, Voy a estar también en el link del curso para el paralelo 3 y ahí continuamos si tienen ustedes alguna inquietud. Que tengan una linda noche. Listo, magistra. Entonces nos podemos conectar allí para poderle consultar, porque me quedo con algunas inquietudes, entonces me conecto yo. ¿Con quién Gracias. hablo? Con Janet. Janet. Janet, sí, yo tengo la otra asesoría de 9 a 10 que usted puede, perdón, de 8 a 9. Ahí nos Listo, vemos. listo, Buenas magistra. noches. Gracias. Hasta Sí, luego. Gracias. profe, yo también. Muchas gracias. Muy Perfecto, amable. Joana. Buenas noches. Buenas noches.